Muy buenos días, queridos amigos, amigas que me escuchan a través de su canal. Nuevamente estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Dios. Hoy lunes 21 de octubre. El título para el día de hoy es El Cordero de Dios. Queridos amigos, aquí vemos que los judíos buscaban, esperaban que viniera el Mesías, quien los libraría de la esclavitud de Roma, de las manos de Roma. El objetivo del Evangelio de Juan era cambiar su idea acerca de quién era el Mesías, ¿sí? Que pudieran reconocer que Jesús era el cumplimiento de las profecías relativas al Rey venidero. Vemos, queridos amigos, que los judíos esperaban que el Mesías viniera a gobernarles, ¿sí? Pero Jesús realmente no vino con ese propósito de venir a gobernar aquí en esta tierra. Él vino para cumplir todas las promesas que se encontraban en el Antiguo Testamento que se referían a Él, ¿sí? Que vendría en favor del mundo, que vendría a restablecer la reconexión entre Dios y su pueblo, ya que lamentablemente nos encontrábamos todos, desde aquel entonces todos nos encontrábamos destituidos de la gloria de Dios. Vemos aquí la pregunta es, ¿qué anuncio hace Juan el Bautista acerca de Jesús? Si leemos Juan 1:29 al 37, vamos a encontrar cuáles fueron las palabras de Juan el Bautista. ¿Sí? Vemos cómo Juan el Bautista da a conocer quién era Jesús. Él les anunció, les dijo, les hizo mención cuál era la misión de Jesús, cuál era esa encomienda que él traía. Lamentablemente estos hombres no entendieron. Algunos entendían, pero la mayoría pues no. Vemos que Juan el Bautista bautizaba con agua. Se encontraba ahí en el río Jordán bautizando, sí, para arrepentimiento. Vemos que Juan vio llegar a Jesús que venía a él, y es ahí donde hace este anuncio. Sí, Juan el Bautista hace este anuncio. En su anuncio da a conocer quién es Jesús, cuando dice, he aquí el Cordero de Dios. Vemos aquí qué imagen utiliza, qué imagen describe Juan. La imagen de un cordero. Juan ya anunció que era el Cordero, pero anuncia también la capacidad que tenía este Cordero. Su capacidad, su objetivo era de limpiarnos de todo pecado. Por eso dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, la pregunta dice, ¿qué imagen utiliza para describirlo y por qué es tan importante para comprender quién era Jesús y cuál era su misión? Ya lo dijimos, ¿verdad? Su misión era de venir a perdonar todo pecado, a quitarnos del pecado, quitarnos todo pecado. La declaración del Bautista acerca de Jesús como el Cordero de Dios apoya el propósito del Evangelio de Juan, que es proveer una comprensión renovada de la naturaleza y la obra del Mesías. Cuando en ocasión del bautismo de Jesús, Juan lo señaló como el Cordero de Dios, una nueva luz resplandeció sobre la obra del Mesías. Y más adelante tenemos una pregunta más, queridos amigos. Dice, ¿cómo nos ayudan estos versículos a entender el papel de Jesús como el Cordero de Dios? Ahí en Marcos 10:45 nos hace mención ¿a qué vino nuestro Señor Jesús? Dice que Él no vino para ser servido, sino vino a servir y para dar
para dar su vida en rescate por muchos. Eso es lo que nos menciona ahí en el libro de Marcos 10:45, queridos amigos. A eso vino nuestro Señor Jesús. Él no vino a que como los judíos lo esperaban, a ser un rey que le sirviera. No, Él vino a servir, vino a dar su vida en rescate por la nuestra. En Romanos 5:6 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Vemos nuevamente ahí nos lo recalca a qué vino nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús, cuál era el propósito el cual lo había traído acá en esta tierra, dejando allá a su Padre, ¿sí? Para venir a rescatarnos. El 24, primera Pedro 2:24 dice, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Queridos amigos, estos versículos nos ayudan a entender ese papel importante que juega el nombre o la palabra, el Cordero de Dios. Vemos, queridos amigos, todos estos versículos que hemos estudiado nos da a entender cuál era el propósito de Jesús, cuál era el propósito de su venida. Aunque Juan el Bautista necesitaba sin duda conocer más acerca del ministerio de Jesús, él estaba completamente seguro de que el Señor era el Mesías prometido, aquel que había venido en el cumplimiento de la profecía. ¿Sí? Juan ya conocía lo predicho. Y es por eso que cuando se acerca Jesús a Juan para ser bautizado, él decía que no se negaba. Y Jesús le dice, le recuerda, es necesario que esto acontezca para que se cumpla las escrituras. Ahí Juan comprende, oh cierto, tú has venido en el cumplimiento de la profecía. ¿Sí? Vemos que él se negaba a bautizarle porque decía, bueno, ¿cómo tú me pides que yo te bautice cuando tú deberías bautizarme a mí? Sí, pero vemos que Jesús le hace mención a lo que estaba predicho. Queridos amigos, sin lugar a duda, el Cordero de Dios juega un papel muy importante hasta el día de hoy en nuestras vidas. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro sacrificio, ¿sí? En aquel entonces les hago mención rapidito, para recordar nada más. En aquel entonces se llevaba un cordero, sí, se sacrificaba para así poder ser limpios de pecado. Era un símbolo nada más, porque realmente la sangre de esa víctima, de ese animalito, no le limpiaba el pecado. Solamente era un símbolo de lo que vendría a realizar nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que se dice allí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Querido amigo, nuestro Señor Jesús, ese es nuestro Cordero, quien vino a sacrificarse en nuestro lugar para que nosotros quedemos libres del pecado. Sí, y ahora sí tengamos esa comunión, esa conexión con el Padre Celestial. Esto ha sido el mensaje para el día de hoy, querido amigo, amiga que me escucha. Vamos a tener una palabra de oración y así terminamos. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro. Amoroso Padre Celestial, gracias le damos, bendito Padre, porque nos habla una vez más a través de su palabra. Ayúdanos a entender ese papel que juega. Es un papel muy importante, un cordero que quita el pecado del mundo. Padre eterno, damos gracias porque envió a su Hijo para venir a rescatarnos. Ahora tenemos esa facultad de dirigirnos hacia usted, cuando antes lo era imposible. Pero gracias a que usted envió a su Hijo,
Gracias a ese amor que tuvo para con nosotros, envió a su Hijo para rescatarnos, para salvarnos y ofrecernos así una vida eterna. Gracias le damos, bendito Padre. Gracias por su mensaje de esta mañana. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de este video. Le agradezco que se haya quedado hasta el final. Le deseo que tenga un día lleno de bendiciones.